Ok, buenos, bienvenidos al curso introductorio de Rust. Este va a ser un curso más bien pensado en lo práctico, quizás no tanto en el uso en profundidad del lenguaje, sino en un uso más pensado en la utilidad del trabajo del día a día. Quizás ustedes se dedican al desarrollo web, eh, se va a tratar de abarcar los temas más importantes para que puedan tener un entendimiento de cómo utilizar quizás algún framework o alguna tecnología poco más. La verdad es que no. La mayoría de la gente no utiliza en profundidad los conocimientos de los lenguajes. Entonces, sí al día a día, quizás para un trabajo o algo. Entonces, de momento, la idea de este curso va a ser solamente introductorio. Vamos a ir viendo temas acerca de primero de la sintaxis del lenguaje, algunas características, etcétera. Quizás un poco de historia de los lenguajes en general, pero no estoy pensando en el curso de una manera súper pensada en, no sé, cómo funciona el compilador de manera interna, ¿sí? Esto va a ser un curso más bien pensado en lo que puedo hacer a corto o mediano plazo, siguiendo el curso y haciendo alguna que otra cosa por internet, ¿sí? Entonces, bueno, antes que nada, arrancar, ¿no? ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy Fernando Pastorelli. Esto va a ser una breve introducción acerca de mí. Eh, Más que nada, un poco la idea es tenerlo para LinkedIn y ya después el resto va a ser todo. Vamos a la práctica y ya. Esto va a ser solamente presentación. Bueno, soy Fernando Pastorelli, me van a encontrar en internet como Phosphorus. Soy estudiante de Ciencias de la Computación, licenciatura en Informática en español. Desarrollador, anteriormente trabajaba en Globant, ahora estoy trabajando en Prex. Soy entusiasta por Linux, es mi entorno de desarrollo principal de día a día. Soy gamer, a veces que uno que otro día termino jugando algún juego en Steam. Pruebo compatibilidad con herramientas de Linux, como por ejemplo Proton o Wine, para, no sé, cosas como LOL o lo que sea. Y bueno, antes que nada, ¿qué es Rust? Rust se pasó por un montón de etapas de rediseño en las que se estuvo pensando cuál iba a ser el eslogan que se iba a adoptar. En un momento el eslogan estaba muy pensado, por ejemplo, en trabajar con C++. Eh, este caso justo fue porque, bueno, C++ tiene un montón de problemas en sí. Y un poco lo que pensaba Rust como el lenguaje como idea era un poco desplazar a Rust a C++ y solucionar algunos de sus problemas. Em, no obstante, eso fue cambiando, se fue iterando. Uno de los eslogans más conocidos en su momento fue Rust es un lenguaje de programación para sistemas que es súper rápido, previene de segment faults, garantiza trading safety, ¿sí? Estos eslogans ya son algo del pasado, no está pensado ya para únicamente para un lenguaje de programación para sistemas. Hoy en día lo que se piensa es como un lenguaje que podrá a cualquiera construir software confiable y eficiente. Este eslogan está más bien pensado para un uso general, es decir, el lenguaje ya está pensado como para características de uso general. Entonces, podemos hacer de todo, ya no solamente programación de sistemas, ¿sí? ¿Quiénes son los creadores? Bueno, la empresa que está detrás de esto es Mozilla, al menos en su comienzo, ya actualmente no. Pero bueno, esto podríamos considerar el lenguaje de Rust como un lenguaje relativamente moderno, es decir, no es tan moderno, lleva años en realidad pensándose, no es algo que surgió de un día para el otro, ¿sí? Más o menos para el 2006 había un empleado que empezó a hacer un side project dentro de Mozilla dedicado a solucionar algunos problemas de optimización y building de algunas herramientas que tenían ellos. Cuestión de que, bueno, eh, dicen cómo solucionamos estos problemas que tenemos. Y aparece este muchacho, no recuerdo el nombre, era Groves Horse, una cosa así, no sé. Eh, el tipo viene, soluciona esos problemas, pero desarrollando este nuevo lenguaje de una manera muy temprana, ¿sí? Eh, y más que nada planteando entre los mismos empleados internos si se podía llegar a hacer más
con este nuevo script que inicialmente era RAS, ¿sí? Un script hecho en Erlang, eh, y que la idea era empezar a hacer cosas interesantes con él, ¿no? Cerca del 2009 ya RAS se vuelve como un proyecto en serio de Mozilla, empieza a ser sponsoreado, empieza a haber dinero alrededor del lenguaje, para que finalmente alrededor del 2014-2015 sale la primera versión estable de RAS, ¿sí? Esta versión, si bien tenía un montón de funcionalidades, ya de por sí el lenguaje era muy poderoso ya en ese momento, era la primera versión, ¿sí? Eso indica de que había algunas cosas que quizás estaría bueno modificar con el paso del tiempo. Fue así, el lenguaje en 2015 era incluso más complicado que ahora, mucho más complicado de ahora, les diría. Hoy en día tiene un montón de ventajas RAS que antes eran muy complicadas de obtener y tenías que hacer un trabajo bastante severo en el código. Hoy en día es mucho más sencillo, y justamente por esto hago este curso. Siento que el lenguaje en sí ya no es un lenguaje tan complicado como lo era en su momento, y era como una idea general que se tenía de que eh, el lenguaje es complicado, ¿sí? Yo creo que hoy en día es un lenguaje de uso general, cualquiera lo puede utilizar, y la verdad es que es simplemente, la dificultad está simplemente porque tratan de enfocar el lenguaje de la misma manera que se utiliza con otros lenguajes. Eh, RAS está un poco más pensado a cambiar ese mindset y solucionar los problemas de una manera distinta. Si bien se llega a la misma solución, es un poco más segura la manera en que se trabaja en este lenguaje y requiere un poco cambiar esa forma de pensarse. Y bueno, siguiendo con los temas, este es la mascota del lenguaje, ¿sí? Esta es Ferris, lo van a encontrar por internet, es muy querido en la comunidad, van a encontrar un montón de cosas, stickers, emojis en los discords, etcétera. Es muy muy querido y seguramente van a encontrarlo en un montón de libros de razas acerca de cómo surgió este personaje, porque es básicamente la mascota del lenguaje, ¿sí? Em, y bueno, ¿por qué Raz? La verdad es que hay muchas cosas que podemos tener en cuenta. Yo la verdad es que las voy a nombrar, no espero que ustedes entiendan todas, porque, por ejemplo, si ustedes arrancan desde JavaScript, posiblemente nunca sufrieron un tema de memory safe, ¿sí? Eh, pero bueno, yo igualmente los voy a estar nombrando. Eh, RAS es un lenguaje multiparadigma, es decir, soporta orientación a objetos, soporta imperativo, funcional, etc. Eh, RAS, justamente una de las cosas que en su momento era lo que más se criticaba, era de que no era un lenguaje orientado a objetos. En realidad sí es un lenguaje orientado a objetos, solo que no de la manera en que se percibe con todos los lenguajes, ¿sí? Es un poco distinto, pero tiene esa orientación a objetos que, digamos, es el uso día a día de casi cualquier lenguaje. Aquí también lo tenemos, quizás con algunas diferencias, pero en general es lo mismo, ¿sí? Después, bueno, tema de toolchain. Tenemos un montón de cosas que nos solucionan un montón de problemas. Por ejemplo, el tema de los tests están integrados en el mismo lenguaje, la forma en que nosotros manejamos los paquetes. Es decir, si nosotros necesitamos descargar quizás algún framework o una librería, no necesitamos descargar un gestor de paquetes adicional, ya viene integrado en el lenguaje. Después nosotros podemos publicarle librerías desde el mismo gestor de paquetes dentro del lenguaje. Eh, Quizás, por ejemplo, el tema de la transpilación de código, manejo de errores. Los manejos de errores son excelentes. Si ustedes pegan código, no sé, de Python, por ejemplo, dentro de un archivo RAS y lo tratan de ejecutar, va a salir un error, obviamente. Pero el compilador va a dar instrucciones paso a paso de cómo modificar el código Python a código RAS, ¿sí? Casos de ejemplo, digo yo. Después, bueno, tema de memoria. Bueno, tenemos de todo, todo lo que se pueda tener ya algún problema. Está solucionado en RAS. En general, creo que no me encontré nunca un caso en el que el compilador rompa. Posiblemente si algo se rompe es un tema de nosotros, no del lenguaje en sí. Eh,
Rust está pensado en prevenir problemas como los free errors, los null pointers, todos estos problemas de manejo de memoria se solucionan automáticamente utilizando Rust. Eh, Después, el tema de la concurrencia es uno de los motivos por el cual la gente adopta Rust. Eh, en su momento, Rust estaba pensado como un lenguaje con un diseño confiable. ¿Sí? Era uno de sus eslogans, si no recuerdo mal. Entonces, esto incluye, digamos, el tema de la concurrencia. Todo lo que es garantizar seguridad en tema de hilos ya está pensado en el lenguaje. Eh, Otra parte que podemos llegar a tener quizás un poco de interés es que no tenemos un garbage collector. A diferencia de otros lenguajes, quizás Python, JavaScript, Java, eh, nosotros quizás si tenemos que ejecutarlo en una función Edge o una función Lambda o lo que sea, eh, muy posiblemente nosotros queremos garantizar que nuestro código sea rápido y eficiente. Entonces, cuando nosotros ejecutamos estos códigos de Java, Python, etcétera, nosotros tenemos que levantar un intérprete o un garbage collector o algo por el estilo que nos va a garantizar esa memoria segura. En Rust, la memoria segura se garantiza desde a nivel compilador, es decir, si tienes algún problema de memoria, no compila directamente. Es una de las features del lenguaje. Eh, Mientras que en otros lenguajes, si hay algún problema, se pasa directamente al garbage collector y dicen, bueno, arregla la memoria, fíjate cómo se puede garantizar. En Rust no se hace eso, no tenemos el garbage collector. Y esto en realidad, si bien puede parecer una desventaja, es una ventaja porque garantiza de que el lenguaje es muy performante. Eh, por otro lado tenemos abstracción de cero coste. Esto es una feature que existe en muy pocos lenguajes como C o C++. Prácticamente ningún lenguaje lo tiene, pero bueno, básicamente no tenemos un coste computacional extra por el tema de las abstracciones. Nosotros podemos de distintas maneras trabajar las abstracciones incluso inline. Entonces no requerimos quizás trabajar distintos problemas quizás como Solid. Solid de hecho ya está solucionado en el lenguaje los problemas que podemos llegar a tener si no aplicamos Solid en algún lenguaje. Ya están solucionados en Rust. Rust está muy bien pensado en tema de diseño, entonces nos da esas facilidades de que si podríamos llegar de alguna manera a violar quizás algún principio que eh, tengamos algún problema, no sé, alguna cosa como el tema de las abstracciones a través de herencia, por ejemplo. Rust lo soluciona, de algunas maneras se consigue aplicar Solid de manera eficiente, ¿sí? Entonces, es una gran ventaja el tener abstracciones de cero coste. Después el tema del manejo de la memoria manual. Si nosotros queremos trabajar con hardware, eh, justamente Rust es uno de los mejores candidatos para eso, debido a la garantía de memoria y a la vez poder trabajar con punteros y todo esto sin ningún tipo de problema. No obstante, si nosotros quizás queremos trabajar eh, memoria de manera insegura porque nosotros consideramos de que el código que estamos haciendo está bien, eh, sabemos de que no va a poder pasar ningún tipo de error o algo por el estilo, Rust provee el manejo de un safe, entonces podemos manejar los punteros y todo esto de manera un safe si queremos. Más que nada es por un tema de que si nosotros nos complicamos mucho al implementar el código de manera segura, ¿sí? Es una feature del lenguaje, lo podemos utilizar, no hay que abusar, es justamente una de las cosas que nosotros nos fijamos cuando intentamos agregar una librería, algún framework en nuestro stack. Básicamente que no tenga problemas de memoria, etc. Y justamente si usamos un safe, eh, Rust va a intentar decir, bueno, de acá no voy a garantizar la memoria, esto queda del lado del programador si esto funciona o no, etc. Después, el tema del compilador. El compilador es muy inteligente, como dije antes. Si nosotros pegamos código Python, nos va a dar pasos a pasos cómo modificar el código para obtener un mejor un código compatible con Rust o quizás
Si nosotros tenemos código que no utilizamos, etcétera, nos va a ir dando ayudas, buenas prácticas quizás, para intentar mejorar nuestro código y la calidad del código, ¿sí? Por otro lado, bueno, una de las ventajas que quizás podemos querer es que es WASM First Class Citizen. Esto significa de que el tema de WebAssembly está contemplado en el lenguaje y es una de sus prioridades en general. Entonces, si nosotros quizás contemplamos WebAssembly como una plataforma, que no lo es, pero si lo pensamos como una plataforma, posiblemente la mejor opción para empezar sería RAS. Básicamente por esta contemplación que tienen la mayoría de las librerías y el mismo lenguaje. Básicamente está muy enfocado en temas de WebAssembly. Y después tenemos, ahora vamos a ver seguramente, pero es uno de los lenguajes más queridos en general, ¿no? Se hizo varias encuestas en Stack Overflow y por 6 años seguidos el lenguaje fue uno de los más queridos. Entonces, nos da cierta garantía de que el lenguaje nos puede llegar a gustar, ¿sí? Acerca de lo anterior, lo podemos resumir de que en el tema técnico vamos a tener orientación a objetos, como dije antes. Esto se hace utilizando traits, implements, structs. Lo vamos a ver. Después el tema de los enums. Quizás si ustedes trabajaron con TypeScript, seguramente se habrán dado cuenta que los enums de TypeScript son muy malos. Tanto es así que en algunos casos la gente crea el enum y termina creando un diccionario por aparte que vincula el enum con el diccionario. Más que nada por un tema de cómo funciona. En RAS los enums son prácticamente perfectos, o sea, funcionan como deben ser, en la mayoría de los lenguajes funcionan bien, pero bueno, hay casos en los que no, ¿sí? En RAS están contemplados como el caso correcto. Em, Después tenemos closures. Si nosotros usamos quizás JavaScript, serían las funciones flechas, para los que lo interpretan de esa manera. Bueno, tenemos generics. Algunos lenguajes no tienen genéricos o quizás tardaron mucho tiempo en implementarlos. RAS está pensado desde el día 1 con genéricos. Realmente, si ven el histórico de commits, RAS sale con genéricos ya de por sí en la versión 2015. O que sí, prácticamente todas las librerías utilizan genéricos, no van a tener ningún problema. Después el tema de los options y los results. Esto son mónadas, ¿sí? Si ustedes quizás ven buenas prácticas en Java, cerca de Java 11, Java 8, se agregaron este tipo de datos. Son considerados una buena práctica. Básicamente es una forma de tratar el tema de la memoria segura, justamente. En Java se lo considera una buena práctica porque nos permite solucionar el pequeño problema de los null pointers, ¿sí? En Java es muy común que algún tipo de dato lo guardamos en una variable y tiene un null pointer. ¿Por qué? Porque no se inicializó, porque hubo algún problema, lo que sea. Entonces, la manera en que se tiene que trabajar según Java y todo esto es utilizando options y results. No es algo propio de Java. Muchos lenguajes lo hacen. De hecho, Kotlin creo que hoy en día también lo hace de esa manera. No sé si PHP también. Entonces, es una manera muy acertada de trabajar. Es la única que tenemos en RAS. Entonces, esto nos permite tener buenas prácticas desde el comienzo, desde el día 1. Ya sabemos de que estamos haciendo lo correcto en el lenguaje, ¿sí? Con respecto al switch, algo que van a encontrar mucho quizás haciendo las comparativas o lo por el estilo con algún lenguaje favorito de ustedes, es de que hay algunas keywords que no están disponibles en el lenguaje. Por ejemplo, el try catch o el finally o el switch, qué sé yo. Bueno, casos switch. No tenemos un switch, tenemos una cosa similar, que es el match, ¿sí? De hecho, yo lo considero mejor, pero suponiendo de que nosotros quizás querramos el caso este del fall throw, no sé qué cosa, en ese caso se puede contemplar, se puede hacer, pero en general no es considerado una buena práctica tampoco hacerlo.
en ningún lenguaje. Entonces, el Match me parece una opción muy acertada y de hecho el Switch se queda de lado simplemente porque existe el Match. Nadie en el lenguaje está buscando utilizar Switch una vez que conoce Match. Em, por otro lado, bueno, el tema de los try-catch, eso es un tema aparte. Quizás lo profundicemos en algún momento. Pero en el lenguaje se está contemplando la idea del try-catch. De momento no lo tenemos y de hecho es una cuestión de la comunidad. Si nosotros queremos realmente un try-catch, quizás que lo quieran dejar en los comentarios, lo que sea. Está bueno que se sepa al respecto porque es un debate, ¿sí? El lenguaje, como vamos a ver, tiene una comunidad muy muy buena y el lenguaje se enfoca en las personas. Entonces, si nosotros realmente queremos el try-catch por un tema de que consideramos que el manejo de errores es mucho más sencillo utilizando try-catch, podemos pedirlo y en algún momento quizás alguien lo va a revisar y va a decir, estaría bueno, hay que agregarlo. Por otro lado, el tema de pattern matching, si ustedes vienen de un lenguaje funcional, nosotros tenemos esto, lo podemos usar, etcétera. Tema de macros, tenemos macros higiénicas, es decir, nosotros vamos a tener algunas facilidades, quizás en algunos casos se pueden hacer librerías enteras usando macros, funcionan muy bien, es perfecto. Tema de high order functions, map, filter, etcétera. Tenemos todas esas cosas, tenemos algunas otras que quizás no conozcan. En general, de hecho, hay algunas que son muy útiles y que no encontré en otros lenguajes. Ejemplo, .window. eh, pero bueno, no importa. Después, Generic Associated Types, que son básicamente lo más cercano que tenemos a los Kindred Types. Lo tenemos. Y bueno, tenemos un montón de cosas. En realidad hay más cosas que se pueden nombrar, pero bueno, es como que más orientado en lo práctico del día a día. Estas son las cosas que podrían llegar a interesarles si vienen de algunos lenguajes u otro, por ejemplo. Y bueno, algo de lo que podemos llegar a hablar es de que, resumiendo, el lenguaje está muy enfocado en tema de performance, ¿sí? Todo esto que dijimos de que tiene concurrencia segura, que no tiene garbage collector, etcétera, está muy enfocado en tema de tener un runtime mínimo en el que podamos ejecutar código como prácticamente a la par de C, que es el lenguaje más performante hoy en día, básicamente. Eh, y de hecho van a encontrar muchas comparativas, si ustedes lo quieren revisar, van a encontrar un montón de cosas al respecto, porque hay comparativas en donde RAS sale mejor parado que C, o que bueno, que es basado en cierta implementación, etcétera. Van a encontrar un montón de información al respecto. Caso, por ejemplo, tema de ensamblador y esas cosas, van a ver de que el código a veces es más performante en RAS, o en tema de IoT van a encontrar de que el tema del asincronaje me sale, no sé. El tema del async await en RAS es mucho más eficiente que utilizando alguna librería de C o C++. Por otro lado, bueno, nosotros cuando escribimos el día a día el código, yo voy a mostrar igualmente ejemplos seguramente a lo largo del curso. Vamos a utilizar librerías, vamos a utilizar frameworks. Nuestro código al final va a ser un código de alto nivel, no va a ser un código de bajo nivel como quizás podemos usar en C, donde todos son punteros y no sé, y un arreglo es un puntero y a la vez una estructura es un puntero y no funciona así. Em, acá vamos a ver código que es código realmente de alto nivel y básicamente teniendo código de alto nivel tenemos performance de bajo nivel. Es un win-win. No hay con qué darle. Después, esto de ser confiable por diseño. Es una cosa muy importante, yo creo. Y justamente esto que yo hablaba del try-catch, el tema del switch, etcétera, son todos debates que se dan en la comunidad. Justamente la comunidad es excelente. Y son justamente debates muy importantes que se dan por un tema de que hay que ser confiable y que hay que tener un diseño del lenguaje. No es solamente implementar features por implementar features. Básicamente se debate si realmente es necesario, en qué casos se pueden usar, cuáles son las combinatorias posibles. Es decir, se hacen debates profundos al respecto, no es que
simplemente se ven. Por el lado de la gente mortal, común y corriente como yo, ustedes pueden ir al GitHub, al Discord, etcétera, buscar alguna sugerencia, alguna cosa que les interese y agregan un comentario diciendo, sí, la verdad es que esto estaría muy bueno agregarlo, etcétera. La gente lee esas cosas, no se crean que no. Em, Siempre pueden dejar un más o alguna cosa y los maintainers lo revisan eso. Eh, y el tema de comunidad, bueno, Rust es un lenguaje que en este 2022 explotó realmente. Eh, el lenguaje no para de crecer, de hecho ahora está de manera exponencial creciendo, ahora vamos a ver algunos casos, pero, pero bueno, básicamente en la comunidad de Reddit, si lo revisan, Rust actualmente superó a lenguajes como Go o PHP. eh, y bueno, la verdad es que no le falta mucho para estar a la par de Java, personalmente. La verdad, si se notan en el gráfico, es un gráfico que se nota que está creciendo muy, muy, muy rápido. Eh, es raro, ¿no? Porque el lenguaje surgió hace un montón de tiempo. No obstante, los picos eran aquí en 2018, 2019, que son que justamente fueron los años en donde se introdujeron eh, features del lenguaje que simplifican la complejidad. Y ellos anunciaron básicamente que para 2024, que va a ser la próxima versión de Rust, actualmente estamos en la 2021, ¿sí? Eh, Se va a pensar incluso más el tema de volverlo un lenguaje simple, sencillo. Aunque sí va a ser bastante sencillo, digamos, aprenderlo en el futuro. El lenguaje siempre está buscando simplificarse, darse mejor a entender, etc. Si lo vemos en tema de comentarios, posts, etcétera, básicamente Rust tiene la comunidad más grande. O sea, en comparándolo con otros lenguajes, algunos frameworks, librerías, etcétera, Rust está superando todo. De hecho, creo que React.js es la comunidad de Reddit que es más activa de todas en tema de programación. Eh, y sin embargo, Rust recibe más posts y comentarios por día que, que React, básicamente. Después, esto de que yo les decía de que se crece de manera exponencial, bueno, eso sí, o sea, miren esto, o sea, antes de la versión 2018 de Rust, no sé cuántas librerías habrían, pero habrían muy pocas en general. Hoy en día, este es el gráfico que estamos presentando para mostrar el crecimiento que ha tenido el lenguaje, el apoyo que ha tenido a través de las empresas. Es un gráfico bastante da mucha información al respecto, ¿no? Porque nos indica que el crecimiento del lenguaje está siendo un poco exponencial a la larga. En el Adventure of Code del 2021, ahora vamos a ver, quizás en el 2022 yo empiezo a subir algunos posts al respecto, pero bueno, el 2021 justamente Rust fue el segundo lenguaje más votado, ¿sí? Fue el lenguaje que más se tomó la iniciativa de aprender. En el 2022, actualmente también creo que está segundo. El primero creo que es Python. Actualmente es Python. Pero digamos que esto antes era un 10%. Yo diría de que este año va a ser un 20-30%. O sea, es una cosa así más o menos hasta aquí. Hay mucha gente interesada actualmente en el lenguaje. Incluso más que el año anterior. Entonces es como que seguramente va a llegar a este pico. Dudo mucho que destrone a Python porque todo el mundo está interesado en Python, pero eh, Rust presenta demasiadas utilidades para los lenguajes como Python. Y es uno de los motivos por el cual la adopción está tan presente en el lenguaje, ¿sí? Con respecto a las encuestas de JetBrains, eh, JetBrains siempre hacen unas encuestas acerca de los lenguajes, etcétera. Hace poco hicieron uno de qué tanto utilizás Rust con C para ver temas de compatibilidad y cosas así. Pero bueno, básicamente el 6% de las personas dijeron de que actualmente están utilizando Rust en alguna que otra cosa, lo que sea. Y el 7% está planeando migrar a Rust. Es un número bastante grande dentro de todo, a una totalidad de no sé, un 14-15%. Es un montón de gente la que se está migrando a Rust.
Eh, el gráfico este que esta tabla comparativa se puede ver indica mucho de que la gente que está aprendiendo RAS viene de lenguajes como Go, ¿sí? Pero no obstante, la aplicación del día a día en RAS en muchos casos es front, o sea, es front, backend, desktop, se utiliza prácticamente para todo. No es solamente, en su momento no era, en su momento estaba pensado muy para un lenguaje para sistemas. Hoy en día, en realidad, si se ven IoT, está como súper abajo en comparación de otras cosas. Entonces el lenguaje ya pasó de ser solamente IoT, hoy es un lenguaje de uso general. eh, y bueno, se nota mucho. En State of Octobers, que es una encuesta, bueno, no es una encuesta, es un análisis que hace GitHub todos los años. Yo puse caso 2018 o 2019, no encontré la 2020 ni la 2021, pero bueno, creo que en el 2020 no estaba esta sección por algún motivo y no sé. Pero el caso es de que Rust es el segundo lenguaje que más estuvo creciendo en 2018-2019. Hace poco algunos usuarios, por ejemplo Tom de Free Context, hizo su propia página con su propio análisis al respecto de los repositorios de GitHub, un poco strapeando algunas cosas. Y bueno, básicamente el resultado que le dio es de que Rust es el segundo lenguaje que está creciendo, incluso ahora por encima de Dart. Ese gráfico no lo puse acá porque es como súper es poco oficial, digamos. Pero seguramente ahora, cuando se libere la nueva encuesta de State of Octobers, va a salir los resultados de qué raza es el segundo lenguaje que más se está aprendiendo. ¿Cuál es el primero en este momento? HCL, creo. Que si lo vamos a ver, no es un lenguaje de programación en realidad. HCL es un tema de configuración. Entonces, hoy en día es el lenguaje, en 2022, Rust es el lenguaje que más está creciendo de todos en GitHub creciendo, no en el de uso total, porque GitHub por lo general cuando contempla el tema de los lenguajes, analiza todos los repositorios existentes y no solamente los nuevos. En los nuevos repositorios se ve de que el código de Rust está creciendo exponencialmente, es el lenguaje que más está creciendo básicamente. Tema de Stack Overflow, bueno, ya hablamos al respecto hace unos minutos, es el lenguaje más querido hace 6 años seguidos. Eh, Casi siempre se habla un poco al respecto, pero bueno, en general la gente cuando piensa en Rust piensa quizás en un TypeScript un poco más fuerte, digamos, un tipado más potente. Eh, pero bueno, en general la gente le gusta, si se dan cuenta, un poco lo que se busca con Rust es justamente un lenguaje que acompaña a estos tres, TypeScript y a Python, ¿sí? O sea, son los lenguajes más populares en general y Rust está como muy pensado para la gente que viene de esos lenguajes. Eh, digamos, Rust es un lenguaje que intenta abarcar un montón de cosas. La verdad es que lo está haciendo muy bien en general. La gente que viene de C se lleva muy bien con Rust. La gente que viene de C++, TypeScript, Python. En general, Rust es un lenguaje que da muchas facilidades una vez que se aprenden ciertas bases. Em, Posiblemente cuando yo nos esté nombrando al respecto de todo esto, de quién es qué son todas estas features, etcétera, ya se darán un poco una idea de quiénes lo están utilizando el RAS. Básicamente las empresas más grandes de todas están haciendo uso y abuso del lenguaje y el motivo es básicamente todo eso, es súper eficiente, es un código de alto nivel, etcétera. Es básicamente lo que se busca en la programación hace años. Es un lenguaje que está pensado de una manera muy correcta. Y justamente ese enfoque es el que le sirve a las grandes empresas. Entonces, si ustedes quieren ver el tema de, no sé, el tema de manejo de voz, Discord justamente implementa el tema del RTC utilizando RAS. Si ustedes en algún momento descargan NPM, NPM se descarga por 10 millones de lados. Todos los paquetes de NPM tienen integración continua. Hay miles de usuarios que utilizan NPM prácticamente por segundo. O sea, todo eso, todo el tema del manejo
de los repositorios, etcétera, se maneja a través de código Rust. Tienen un paper al respecto de cómo se mejoró la performance de NPM utilizando código Rust. Eh, Después el tema Salesforce, tienen un montón de hecho hay una charla hace poco de Andrés Testi, dio una charla al respecto de cómo utilizan ellos Rust. Creo que están, no sé si en Nerdearla o, bueno, en Rust Argentina se dio la charla, así seguramente lo van a encontrar quizás ahí o en la página de Salesforce seguramente. Indica cómo ellos están garantizando seguridad en la totalidad de la red. Es decir, cada request que llega a Salesforce se analiza previamente con código Rust. Y es un código que es súper, súper eficiente. O sea, piensan de que cada request se analiza a nivel red. Es una locura. Tiene que ser súper rápido para no entorpecer después procesos venideros en otros microservicios. Es una locura. Eh, Tema de, bueno, Amazon. Amazon es quizás la empresa monopólica, si lo podemos decir de alguna manera, la empresa que más se está apoyando el lenguaje, ¿sí? Em, la mayoría de los trabajadores del lenguaje, los maintainers, trabajan actualmente en Amazon. Mucha gente que escribió libros en Rust, etcétera, están trabajando en Amazon. Amazon es la empresa que apoya el lenguaje. Eh, Después sí, tenemos quizás a Microsoft. Microsoft está actualmente reescribiendo cosas de Windows en Rust. Además de eso, también hace poco el CTO de Azure había dicho de que hay que dejar de escribir código en otros lenguajes y empezar a escribirlos en Rust. Para que vean el apoyo que está teniendo dentro de Microsoft. El CTO de Azure dijo de que hay que escribir todo en Rust prácticamente. O sea, es una locura. Después, tema Google. Google incluso ha tenido un montón de descontentos al respecto de Rust. Más que nada porque ellos tienen a Go, que es básicamente el competidor más cercano que tuvo Rust en su momento. Hoy en día yo no lo considero un competidor. De hecho, en general tratan problemas distintos, ¿sí? Pero a decir verdad, compiten un montón de cosas. Y bueno, al final un poco Google se echó para atrás en ese sentido y empezó, si bien utilizan Go en un montón de cosas, o Kotlin, eh, ellos terminaron adoptando Rust para un montón de proyectos que tienen, un montón de temas de sistemas operativos, etcétera. Se están haciendo actualmente en Rust, dejando de lado quizás un poco Go, o adoptándolo también, pero quizás las partes más performantes se utiliza justamente Rust. El tema Brave, el tema de la publicidad, todo eso se maneja utilizando una extensión hecha en Rust. System76 está reescribiendo su entorno de escritorio entero en Rust. Se pueden nombrar un montón de cosas, hay un montón de empresas. Cloudflare básicamente es internet entero, o sea, todos utilizamos Cloudflare. Figma utiliza también Rust para el tema del movimiento de mouse, el tema de compartir los usuarios en tiempo real, eso se maneja con Rust. Em, Después, empresas de videojuegos también tenemos Embark, por ejemplo. Empresas detrás de, como por ejemplo, Ubuntu, está Canonical, Accenture, una empresa súper grande también. Datadog, Mozilla, SpaceX, qué sé yo. Por nombrar empresas que están a nivel Argentina, digamos, Lambda Glass es una empresa que se dedica a un montón de cosas súper locas. Les recomiendo que los revisen, hacen trabajos súper locos en general. No obstante, ellos creo que están utilizando RAS para temas de procesamiento para un tema de un cliente que necesita justo un procesamiento muy veloz a nivel red, al menos algo así había entendido. Justamente es un tema de publicidad, entonces necesita analizar un montonazo de cosas por segundo. En menos de un milisegundo tiene que estar hecho el análisis y publicado en internet como para que vengan empresas y compren y cosas así. O sea, tema publicidad es definitivamente un tema. Requiere un montón de performance y justamente se utiliza ahí. Después tema Prex. Bueno, yo actualmente estoy trabajando en Prex, manejamos un montón de cosas. Tenemos varios microservicios hechos en Rust. La verdad es que
no se siente distinto utilizar quizás Node, por ejemplo. O sea, eh, si bien tenemos un poco más de complejidad porque tenemos que tipar más y no podemos poner dos puntos any como en TypeScript. Si bien ese es el caso, en general el código es súper entendible, no tenemos ningún problema, es código de alto nivel, ¿sí? Y bueno, por seguir nombrando estas cosas, ¿para qué se utiliza esto? Bueno, hay un montón de casos que quizás no están vinculados a empresas en sí, pero son proyectos open source y bueno, y quizás requieran un poco de, no sé, presentarse por lo menos. Em, Hay un montón de código. De hecho, donde más fuerte está quizás Rust es un tema open source. Tema Linux está fuertísimo. O sea, prácticamente todo lo que se pueda hacer en Rust se está queriendo hacer en Rust. Y lo digo en serio, o sea, todo el tema del... Primero nada, fuentes de Linux, tema de eh, drivers de video, tema de hardware. No sé, por ejemplo, las Macs ahora funcionan con Linux pero gracias a un driver reescrito en Rust y no sé qué cosa. O sea, en general, y no solamente a nivel kernel, sino a nivel quizás interfaz de usuario. Actualmente todo el proyecto GTK tiene librerías hechas en Rust. Así se puede escribir programas de escritorio usando Rust y se utiliza un montón. De hecho, esa librería REM 4 creo que es, se utiliza y se abusa totalmente de eso y la gente lo usa a una locura. Después, quizás tema, no sé, Fuchsia OS es un sistema operativo de Google. Actualmente como que quieren reemplazar de a poco a Android y a Linux y no sé qué cosa. No sé. Justamente este es un caso en donde es un código es open source, pero bueno, está mantenido por una empresa, etcétera. ¿Qué tienen esto? Bueno, utilizaban justamente Go para algunas cosas, necesitaban más performance, reescribieron algunas cosas en Rust. Bueno, Figma, ¿por qué Figma está? Ah, bueno, sí, bueno, Figma. O sea, Figma utiliza, pero igual no sé por qué lo puse. Eh, bueno, no sé, Parser, por ejemplo, Prisma, el tema del ORM para TypeScript y JavaScript es muy usado. O sea, Prisma no solamente, pero tema de compatibilidad de mundo JavaScript con Rust. Hay un montón de casos como por ejemplo SWC. SWC justo lo que te permite es eso, transpilar código TypeScript a JavaScript utilizando Rust para acelerar los procesos. Esto es posible a través de esta cosa, NAPI RS. Eh, NAPI justamente eh, nos permite escribir código Rust y bueno, y compilarlo a módulos de Node. Entonces todo el código es casi escrito en Rust. Después, no sé, qué sé yo, hay un montón de proyectos que podemos tener en cuenta. Bueno, Android se está reescribiendo en Rust, por ejemplo. De hecho, actualmente anunciaron de que se va a reescribir enteramente Android en Rust porque está dando muy buenos resultados. Eh, no totalmente, o sea, algunas cosas van a estar en Java y Kotlin, pero es uno de los enfoques que se está teniendo. Tema, bueno, Chrome OS, todo el tema de la virtualización y la compatibilidad con las aplicaciones de Linux está escrito en Rust. Y bueno, hay un montón de cosas. Valorant, por ejemplo, es un videojuego open source. Si ustedes quieren aportar en tema de videojuegos o algo por el estilo, tienen Valorant, es open source, pueden contribuir, lo que sea. Después está Polars. Polars es básicamente una reimplementación de Panda de Python, em, pero reescrito en Rust. Esto justamente lo que tiene de ventaja es de que el código se está escribiendo en Rust. Tenés un binario en Rust. Entonces, ese código que se ejecuta es mucho más rápido que quizás la contraparte en Panda. Y sin embargo, nosotros a través de unas interfaces que se publican de la librería podemos interactuar desde Python. Es una locura, el proyecto funciona muy bien. Yo lo probé simplemente por probar, yo no estoy muy metido en Data Science, pero está muy bueno en general. Bueno, ICED es uno de los proyectos que se utiliza para temas librerías, Dioxus. También se pueden publicar aplicaciones de escritorio, Android, etcétera, utilizando Dioxus.
Bueno, yo qué sé, hay un montón de cosas que podemos nombrar, pero bueno, sí. Expanse también es una muy buena utilidad, lo he utilizado para hacer scripts, etcétera. Está muy bueno. Y bueno, antes que nada, ¿cómo comenzamos ya? Para cerrar un poco, ¿sí? Para empezar, tendríamos que ir a la página de RAS, ¿sí? raslang.org.tal cosa, barra es. Bueno, esto entramos acá, nos vamos a la parte de install, ¿sí? En install nos va a dar este código de acá. Si nosotros estamos en Windows, posiblemente vamos a necesitar instalar algunas cosas extra. Pero bueno, no tiene mucha complejidad. Si ustedes están en... Yo no voy a explicar en detenimiento, quizás más adelante sí. Yo lo digo ahora, no lo voy a hacer, posiblemente lo haga. Pero bueno, el tema de la instalación me parece un poco sencilla y ya hay 10 millones de tutoriales al respecto. Eh, Pueden buscarlos en internet, no hay ningún problema. Pero bueno, si están en Linux o Mac, copian este código, eh, pasan unos momentos, empieza a funcionar lo que sea. Y bueno, crean un proyecto, ¿sí? Entran en, no sé, entran en proyectos, crean una carpeta y ponen un cargo init. El cargo init automáticamente es... cargo, primero que nada, es el gestor de paquetes de RAS, ¿sí? Con Cargo vamos a instalar frameworks, probar la aplicación, vamos a hacer un montón de cosas con Cargo. Pero bueno, el Cargo init básicamente te genera una aplicación desde cero que tiene un main RS y un Cargo toml. El Cargo toml lo que va a tener es el tema de las dependencias, ¿sí? El nombre del proyecto, etc. Y el main RS lo que va a tener es un Hello World, ¿sí? Común y corriente. Nosotros lo ejecutamos y funciona y ya está. No tiene mucho más. Ahí sí, bueno. Seguramente ahora vamos a pasar a código ya para ver cosas más interesantes. Pero bueno, esto es más que nada un proceso introductorio. Ahora vamos a empezar a ver temas de código en serio. Y bueno, un gusto y no sé, nos vemos en el siguiente video. Sí.